Los saludo de una manera muy especial, hoy 6 de mayo de 2022. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y en cumplimiento de ese mandato que nos dejó el Señor cuando asciende al cielo, que fuéramos y anunciáramos a las naciones en su palabra, su buena nueva, esa palabra que nos llena de fe, de esperanza, de ánimo, de alegría, de amor. Eh, Hago esto precisamente para eso, porque sé que el mundo está lleno de noticias tristes, de noticias de muerte, de enfermedad, de problemas, de dificultades. Y necesitamos escuchar esa voz de Dios, esa voz que nos llena de aliento, que nos llena de fe, que todo está bien, que todo va a estar mejor, que basta con que nosotros abramos nuestro corazón y dispongamos nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu para que Jesús habite en cada uno de nosotros. Hoy ese regalo maravilloso que nos da la palabra nos está invitando es a eso, a que nosotros entendamos qué importante, qué trascendente es en nuestra vida esa Eucaristía, esa compartirnos, darnos, entregarnos en cuerpo, mente y alma a lo que Dios quiere que nosotros seamos, a ese alimento que nutre realmente nuestro espíritu, nuestro ser, ese alimento verdadero. Por eso hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo el que nos hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Decimos, Padre, te damos infinitas gracias por este día nuevo que nos regalas, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has amado tanto que enviaste a tu Hijo único para que todo el que en Él crea se salve. Hoy te pedimos que podamos seguir creciendo en nuestra fe, que podamos seguir creyendo, Señor, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en nuestra Santa Iglesia Católica, en que realmente tú perdonas nuestros pecados, en que tú tienes misericordia eterna para nosotros, que nosotros podamos entender, Señor, hoy cómo es tu amor. Hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a la vida de cada uno de nosotros, de todas aquellas personas que por tu disposición, Señor, van a escuchar hoy en el mundo tu palabra, esa palabra que nos da vida, esa palabra que así como dice Pedro, solamente tú, Señor, tienes palabra de vida, porque solamente tú eres ese alimento que nutre nuestro ser. Por eso nos colocamos en tus santas manos y te pedimos, Señor, que nos expliques, que nos formes, que nos enseñes lo más profundo de tu palabra a través del Espíritu Santo, en esa palabra que se hizo vida, que es nuestro Señor Jesucristo, ese verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros, y que te pedimos hoy, Señor, que podamos conocer para incorporarlo en nuestra vida diaria. La primera lectura del día de hoy es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente una voz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: Soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Los compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo, del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén.
Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí, para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 117. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que come vivirá por mí. Este es el pan que les ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente para escuchar tu palabra. Abre nuestros oídos, Señor, para oír esa voz que penetra en nuestro interior y que cambia y que transforma estructuras. Hoy te ponemos, Espíritu Santo de Dios, en tus manos estas enseñanzas. Que seas tú el que hables a la vida de cada uno de tus hijos, a cada uno de las personas quienes por tu disposición van a escuchar estas reflexiones. Que seas tu Espíritu Santo el que hable a cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus santísimas manos y te decimos: habla, que nosotros, tus siervos, escuchamos. Muy bien, en esta primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, recordemos que los Hechos de los Apóstoles son esos 12 apóstoles, esos 12 discípulos. Bueno, 11 porque Judas no formó parte de los apóstoles, fue parte de los discípulos, pero no los apóstoles porque se suicidó cuando traicionó a Jesús vendiéndolo. En estos apóstoles entonces fueron aquellas personas a quienes capacitó Jesucristo directamente, les enseñó y, como dice el Salmo, los mandó: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Y eso ha venido desde la época de los apóstoles hasta hoy, de sucesión en sucesión, contando a través de la iglesia todas esas maravillas que Jesús les enseñó y que hasta hoy, por la gracia de Dios, seguimos aprendiendo nosotros, los que somos creyentes, los que somos cristianos, católicos, que queremos seguir esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. El Evangelio es Jesús mismo, es esa buena noticia, es esa acción de gracias que nosotros le damos al Señor nuestro Dios, al Padre Celestial, por esa palabra que llena nuestra vida de vida, de esencia, de fundamento.
En esta primera lectura entonces es tomada el libro de los Hechos de los Apóstoles, y aquí nos está hablando hoy de la conversión de Saulo, que es San Pablo, que fue el que escribió casi la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Fue un apóstol que enseñó y que fue por muchos lugares predicando la palabra de Dios, así como dice al final de este texto bíblico de hoy. Se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Qué especial es que nosotros podamos decir que también creemos, que también somos conscientes en nuestra fe, en nuestro interior, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así como se le apareció a Saulo preguntándole Jesús, dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz, soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Saulo era quien perseguía a los nuevos cristianos, los llamaban los del camino. Eran esas nuevas personas que estaban siguiendo a Jesús, que escucharon su voz, que vieron sus milagros, que vivieron y estuvieron con él todo el tiempo, y que empezaron una vez que Jesús muere, resucita y asciende al cielo, los llena del Espíritu Santo, y ellos empiezan a predicar, a hablar de la palabra de Dios, pero también empiezan a ser perseguidos, a ser atacados. Y Saulo era uno de estos de los que más atacaban a los nuevos cristianos, y dice que le pedía cartas a los sumos sacerdotes para ir a traer a las personas, a hombres, a mujeres, a quienes creyeran y a quienes hablaran de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces acá vemos cómo este perseguidor se convierte en uno de los apóstoles más importantes del reino cuando empieza en ese proceso de conversión. Entonces aquí nos está diciendo que Saulo ya iba para Damasco y que cayó a tierra y oyó una voz. Primero vio una voz, una luz resplandeciente. Jesucristo es la misma luz, es la luz del mundo. Y dice que cayó a tierra y oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es ese encuentro entonces que tiene Saulo con la voz del Señor, que escucha la voz del Señor. Primero ve esa luz, luego escucha la voz de Él. Hoy estamos nosotros también aquí, si estamos escuchando, si estamos viendo este video, si estamos leyendo la palabra de Dios, si estamos orando, es porque nosotros también queremos dejarnos iluminar por esa luz resplandeciente, esa luz celestial que es nuestro Señor Jesucristo. También si estamos escuchando es porque queremos llenarnos de esa voz de Él, de escuchar, de entender y comprender que lo que quiere es que nosotros nos salvemos, que nosotros vivamos tranquilos, vivamos felices, vivamos en paz, vivamos perdonando, amando, lo mismo que Él hizo con nosotros. Entonces, aquí este encuentro que tiene Pablo con Jesús hace que él entonces entable en ese diálogo preguntándole algo muy, muy concreto y muy puntual. ¿Por qué me persigues? Yo creo que Pablo o Saulo en ese momento se tuvo que haber preguntado realmente qué es lo que pasa en mí para que yo persiga a Jesús, qué es lo que pasa que yo no le crea, qué es lo que pasa que yo no crea en este momento quién es Él. O sea, debieron haber pasado muchas cosas en la mente, en el corazón y en la vida de Saulo, porque él le contesta, le dice, ¿quién eres, Señor? O sea, él ya está reconociendo la grandeza de Dios, ya está reconociendo que Jesús es el Señor de su vida, ya está reconociendo que Él es un esclavo, que Él es un súbdito, que Él es menos que el Señor, y ya reconoce a Dios como su Señor. Y entonces le dice, sin saber quién es, solamente le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contesta, soy Jesús a quien tú persigues. Y miremos qué importante es ese proceso cuando Dios es el que nos llama. O sea, esa contundencia. Él no se puso a preguntarle si crees, si no quieres, o sea, no le preguntó nada, simplemente de una vez le dio la misión. Dijo, levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer.
cuando Dios es el que nos escoge, el que nos elige, o sea, nada ni nadie se le puede resistir a ese llamado que Él nos hace. Porque miren lo que cuando Ananías le dice pues que él era un perseguidor, que él venía a llevarse a los israelitas, a los judíos, entonces le dice que no se preocupe, le dice el Señor, anda, ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Entonces primero habla de qué, de que dice que es un instrumento elegido por mí. ¿Y lo elige para qué? Para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Dice, yo le enseñaré lo que tienen que sufrir por mi nombre. Entonces es Dios el que primero nos llama, es Dios el que nos elige, el que nos destina, el que nos enamora para que nosotros sigamos sus pasos, para que aprendamos a amarlo y para que aprendamos a entender que realmente Él es el fundamento de nuestra vida. Y luego dice, yo les enseñaré lo que tienen que sufrir por mi nombre. Y entonces empezó ese proceso de conversión de Saulo hasta llegar a afirmar, como lo dice al final del texto de hoy, que Jesús fue afirmando por las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es un proceso, acá habla de 3 días, habla que él duró en oración durante 3 días sin comer ni beber nada, que estuvo ciego durante esos 3 días. Yo me pongo a pensar qué pensaría él en esos 3 días sin poder ver, sin poder, digamos, cambiar, porque estos 3 días le sirvieron del cambio absoluto de su vida. O sea, de un perseguidor entonces pasó a ser ese predicador, ese apóstol que tenía una fe inquebrantable. Y cuando uno lee todos los textos bíblicos que escribió Pablo, de verdad que son absolutamente hermosos y lo único que lo llenan a uno es de fe, lo llenan a uno de confianza, de saber que Dios es el que nos elige, el que nos llama, pero también es el que habla por nosotros, el que llena nuestra vida del conocimiento de quién es Él realmente y qué es lo que quiere que nosotros hablemos a las demás personas. Entonces esta primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles es muy importante porque eso nos hace a nosotros entender que todos hemos sido llamados por Dios para ir a proclamar y a vivir el Evangelio. ¿Desde qué momento? Desde el momento de nuestro bautismo. Que el bautismo nos hace a nosotros profetas, reyes y sacerdotes. Y como profetas, entonces, ¿qué es lo que hace un profeta? Anunciar esa voz de Dios, anunciar la palabra de Dios, anunciar la buena nueva. En este caso específico, pues obviamente la buena nueva es anunciar a nuestro Señor Jesucristo, así como lo hizo Pablo, anunciar que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el Evangelio entonces nos está diciendo algo que es muy importante, que es ese alimento espiritual que se quedó con nosotros y que todos los días nosotros lo hacemos vida, que todos los días lo hacemos realidad, es esa Eucaristía. Jesús dice, yo soy el pan. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. La Eucaristía es la que nos da vida, es la que nos hace crecer espiritualmente, es la que nos hace morir al pecado, morir a las envidias, al orgullo, a la soberbia, a tantas cosas que nos apartan de la gracia de Dios. Qué hermoso es que nosotros entendamos que la Eucaristía es algo muy importante en nuestra vida. La Eucaristía no es un acto de simplemente religiosidad, de ir cada domingo porque pues lo tenemos que hacer porque eso fue lo que nos dijeron. No, la Eucaristía es ese alimento, es ese pan que nos da la vida, es ese pan que nos nutre en nuestro espíritu, en nuestro ser. La Eucaristía entonces está fraccionada en 2 partes, que es el alimento espiritual, que es la comunión, el vino y el cuerpo y la sangre, el vino y el cuerpo, que es la sangre y el cuerpo de Jesús, y la palabra, que también es la que nos nutre, la que nos enseña, la que nos ayuda a entender y a comprender quién es realmente Dios en nuestra vida. Esa Eucaristía que nosotros podemos disfrutarla todos los días.
O sea, es simple y sencillamente que nosotros nos enamoremos y sintamos esa necesidad de ir a ese encuentro, a esa cena con el Señor todos los días, en la iglesia, en el templo, a encontrarnos con Él, a comulgar, a llenarnos de su cuerpo, de su mente y de su alma. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Qué especial, qué grande es ese misterio de nuestro Señor Jesucristo, que quiere que nosotros habitemos en Él y Él en cada uno de nosotros. Qué es hermoso es que nosotros podamos limpiar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, confesar nuestros pecados e ir a comulgar, ir a comer ese cuerpo y esa sangre para que el Señor Jesús habite en cada uno de nosotros. Y a su vez dice Él, dice acá, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, es decir, nos volvemos uno solo con el Señor. Qué especial, qué hermoso, eso significa la Eucaristía. El comer el cuerpo es la comunión, la sangre es el vino que se consagra ante el altar, ante el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso tenemos que pasar antes por el otro sacramento de la reconciliación, de la confesión, de confesar nuestros pecados. Realmente nosotros no entendemos y no comprendemos esa gran bendición, ese regalo que significa el día a día poder asistir a la Eucaristía, el llenarnos de esa presencia de Jesús. Yo no sé, pero para mí esto es algo tremendamente importante. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí. O sea, si es que nosotros admiramos, amamos, adoramos, alabamos a nuestro Señor Jesucristo, y con un acto tan elemental y tan sencillo como es que vayamos a la Eucaristía y comulguemos, Él habita en nosotros y nosotros en Él. Es una fusión de cuerpos, es una fusión de almas, es una fusión de sentimientos, de emociones. Qué rico que nosotros lo podamos vivir de esa manera, que nuestra mente alcance a dimensionar la grandeza de esa común unión, de esa mezcla de Él conmigo y de mi cuerpo, de mi mente con el Señor. De verdad que eso es absolutamente hermoso, porque llenarnos de su presencia, de su amor, de su misericordia, de su compasión, de tantas cosas que Él nos quiere enseñar y que nos quiere dar. Y dice, el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre del mismo modo. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. El texto es muy claro en decir, esto lo dijo Jesús, y la palabra del Señor se cumple. La palabra del Señor es verdadera. La palabra del Señor es fiel. Él no engaña, Él no miente. Es esa palabra que nosotros tenemos que agarrarla así, pero tremendamente, de verdad, como se dice vulgarmente, como una garrapata, agarrarnos hacia esa palabra para decir, Señor, si yo como tu cuerpo en la comunión y si bebo tu sangre en la Eucaristía, dice tu palabra que tú habitas en mí y yo en ti. Qué hermoso que podamos entender la maravilla, el regalo celestial más hermoso que nos puede dar el Señor, que es compartir con Él en la Eucaristía. Y ojalá que lo pudiéramos hacer todos los días, porque está a nuestra disposición, está a nuestro alcance, no cuesta nada, solamente es tener disposición en el corazón y dirigir nuestros pasos a ese lugar, a ese templo, a nuestra parroquia, que es donde nos encontramos en ese momento con el Señor. Por eso vamos a darle gracias a Dios. Padre infinito, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo, ese pan vivo bajado del cielo. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos muestra y nos revela la grandeza, Señor, de tu amor. Hoy te damos infinitas gracias porque a través de tu palabra nos podemos dar cuenta que somos privilegiados, que somos amados, que somos deseados, que tú quieres, Señor, incorporarte en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra esencia,
que tú habitas en nosotros y nosotros en ti, Señor, cuando comemos la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te damos gracias a ti, Padre, por amarnos tanto. Gracias a ti, Hijo, por sacrificarte por nosotros, por mostrarnos que tú nos amas tanto, que quieres habitar en nosotros, que quieres volverte uno con nosotros. Te damos infinitas gracias, Señor, porque tú sabes que no somos dignos de ti. No somos dignos de que entres en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro ser. Pero tu amor es tan grande, Señor, que no mira nuestros pecados, que no mira nuestras fallas, nuestros errores, sino simplemente miras es a partir de tu amor. Por eso te damos gracias infinitas y te alabamos, te bendecimos, te adoramos a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, y deseamos hacerlo por toda la eternidad. Amén.